En este vídeo vamos a ver cómo crear una carcasa de PC de chapa metálica desde cero. Es un diseño simplificado para todos. Y para ello voy a empezar con el diseño. Mira, vengo aquí hasta pestaña de croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Lo voy a acotar, selecciono este lado aquí, el menor, y esta cota 160 y enter. Y selecciono este otro lado y este valor 200 y enter. Una vez así, cierro, pincho aquí para salir de croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a esta pestaña, capa metálica, y vengo aquí, brida base pestaña. Selecciono este croquis y aquí voy a marcar un valor de 2. Será el espesor, lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Voy a cambiar la apariencia, vengo aquí, editar apariencia, y aquí voy a seleccionar este tono de color amarillo, vengo aquí y aceptar. Voy a realizar las bridas, vengo aquí, brida arista, pincho aquí, selecciono esta lista de aquí, hacia arriba, también esta otra, esta de aquí y esta otra. Una vez así, vengo aquí a radio predeterminado, voy a marcar aquí un valor de 2, este valor 1, este valor de aquí es una distancia de separación. Marco un valor de 1, el ángulo 90, aquí hasta profundidad especificada, voy a marcar aquí un valor de 100 y enter. Bajo hacia abajo, posición de brida, selecciono esta opción de aquí, pliegue exterior, lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Selecciono brida arista, pincho aquí, selecciono esta lista de aquí, hacia adentro, pincho aquí otra vez y selecciono esta otra, me acerco un poco, hacia adentro. Vengo aquí, editar perfil de cara, voy a empezar por esta, por la arista 2, pincho aquí y arrastro, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar, selecciono este lado de aquí, este valor, 20, y selecciono este otro lado y este valor 20. Una vez así, finalizar, vengo aquí, brilla arista 2, botón derecho, editar operación y ahora selecciono arista 1, editar perfil de cara. Pincho este punto y arrastro, por ejemplo, hasta ahí. Lo voy a acotar, selecciono este lado, este valor 20 y selecciono este otro lado y este valor 20. Una vez así, finalizar, vengo aquí, botón derecho, editar operación y aquí voy a marcar un radio de 2, este valor 1, distancia de separación, el ángulo 90 grados, posición de brida, selecciono esta de aquí, este tipo, material exterior, bajo hacia abajo, marco también tipo de desahogo y voy a seleccionar un tipo de desahogo semicilíndrico. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Me acerco un poco, selecciono esta cara, vengo aquí y croquis. Pincho aquí, círculo y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar del centro a esta lista, esta distancia 9 y enter. Y ahora, del centro a esta lista, 16 y enter. Selecciono este diámetro 5, círculo otra vez, aquí realizo otro círculo y lo acoto. Del centro a esta lista 9 y de aquí hasta aquí esta distancia 16. Selecciono el diámetro, este valor 5, enter. Una vez así, cierro, pincho aquí para salir del croquis, control más 7 y ahora vengo aquí, chapa metálica, extruir corte, que sea pasante, por ejemplo hasta ahí valdría, vengo aquí y aceptar. Voy a aplicar simetría, vengo aquí a operaciones, pincho aquí en simetría, pincho aquí y selecciono este plano alzado y operaciones para hacer simetría, pincho aquí, selecciono brilla arista 2 y esta operación cortar, extruir 1. Vengo aquí y aceptar.
Operaciones, simetría otra vez, pincho aquí, selecciono ahora. Plano de vista lateral, operaciones, pincho aquí y selecciono simetría 1. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Como he comentado en anteriores vídeos, ya sabes que utilizando esta operación, la de simetría, puedes ahorrar tiempo en tus tareas. Y ahora vengo aquí, hasta pestaña de chapa metálica, pincho aquí debajo de esquinas, romper esquinas, recortar esquinas, pincho aquí, selecciono tipo de rotura, esta de aquí, chaflán, aquí marco un valor de 5 y voy a seleccionar esta arista, esta otra, giro un poco la pieza, esta y esta arista, esta y esta otra, y me quedarían esta y esta. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Continúo, giro un poco la pieza y selecciono esta cara, croquis, pincho aquí en círculo y aquí en esta parte realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar del centro a esta lista 15, del centro al origen, esta distancia 65. Selecciono este diámetro 8 y enter. Cierro, pincho aquí para salir de croquis, control más 7 y ahora vengo aquí, extruir corte que sea pasante, por ejemplo hasta ahí, vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí a esta pestaña de operaciones, vengo aquí debajo de matriz lineal, pincho aquí y matriz lineal. Dirección, pincho aquí, selecciono, me acerco un poco esta lista de aquí. Operaciones, pincho aquí y selecciono esta última, cortar, extruir 2. ¿Ves que va hacia abajo? Pincho aquí para cambiar la dirección. A una distancia de 10 quiero 7 agujeros. Marco 7, enter. Lo demás lo dejo como está. Vengo aquí y aceptar. Voy a repetir la operación. Vengo aquí a operaciones. Vengo aquí debajo de matriz lineal. Pincho aquí en matriz lineal. Pincho aquí, selecciono esta lista de aquí. En esta dirección. A una distancia de 10 que se repitan 7 veces. Operaciones y caras, pincho aquí y selecciono matriz 1. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Continúo, selecciono esta cara, vengo aquí y croquis. Vengo aquí a rectángulo y aquí realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí, botón derecho seleccionar y lo voy a acotar. Selecciono este lado, este valor 20 y selecciono este otro lado y 40. De esta línea a esta lista, 17 y de aquí a aquí, 17. Cierro esto y ahora vengo aquí a rectángulo en centro, tomo referencia aquí, en esta vertical realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. En esta vertical, en la misma realizo, por ejemplo, otro hasta ahí. Y en esta vertical realizo otro, por ejemplo, hasta ahí. Voy a agotar, selecciono este lado, este valor, 100, y este otro lado, 30. Línea constructiva, realizo una vertical, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Selecciono este punto, pulso la tecla Shift y sin soltar selecciono esta línea. Vengo aquí y coincidente. Aquí coincide y aquí también. Voy a seguir acotando, vengo aquí, acota inteligente, selecciono este lado de aquí y este valor 5 y selecciono este otro lado y 5. Este lado 80 y 80. De centro a centro, este valor 10 y ahora de este centro a este centro, este valor 30. Cierro esto, me acerco un poco, selecciono este punto, pulso la tecla Shift y sin soltar selecciono esta línea, vengo aquí y coincidente. Una vez así, y agoto de aquí hasta aquí, este valor 30. Una vez así, cierro esto, pincho aquí para salir de croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, extruir corte,
que sea pasante, por ejemplo, hasta ahí, un valor de 10. Vengo aquí y aceptar. Como puedes ver, voy diseñando esta pieza paso a paso. Continúo, selecciono esta cara aquí y croquis. Vengo aquí al círculo y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y lo voy a acotar. Del centro a esta lista, esta altura 15 y ahora del origen al centro 65. Selecciono este diámetro, este valor 8, cierro, salgo de croquis, control más 7, vengo aquí, extruir, que sea pasante, vengo aquí y aceptar. Voy a aplicar la matriz, vengo aquí a operaciones, matriz lineal, pincho aquí, selecciono esta lista hacia arriba para cambiar la dirección, vengo aquí, esta flecha, operaciones y caras, pincho aquí y selecciono esta operación, cortar extruir 4, a una distancia de 10, 7 agujeros. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Vengo aquí otra vez a matriz lineal, pincho aquí en dirección 1 y selecciono esta lista hacia aquí en esta dirección. Operaciones y caras, vengo aquí, selecciono matriz 3 y aquí una distancia de 3, que es la distancia, número de distancias, y una distancia de 10. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Voy a soldar las esquinas, mira, vengo aquí a esquinas, vengo aquí debajo, esquina de soldadura. Pincho aquí, giro un poco la pieza y selecciono esta cara aquí. Pincho aquí y selecciono esta lista de aquí. Aquí en el radio de redondeo marco un valor de 1. Vengo aquí y aceptar. Y ves, aquí ya genera la soldadura. Voy a aplicar lo mismo, esquina de soldadura y selecciono esta cara. Pincho aquí y selecciono esta lista. Aquí un valor de 1, vengo aquí y aceptar. Esquina de soldadura, pincho aquí y selecciono esta cara. Pincho aquí y selecciono esta lista. 1 y aceptar. Esquina de soldadura, pincho aquí y selecciono esta cara, pincho aquí y selecciono esta lista. Valor de 1, vengo aquí y aceptar. Control más 7, giro un poco la pieza y ahora selecciono esta cara aquí, voy a realizar un croquis y luego voy a realizar un respiradero. La selecciono, vengo aquí y croquis. Pincho aquí en círculo y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, pincho aquí en el mismo centro, realizo otro círculo y de aquí a aquí otro, botón derecho y seleccionar. Voy a acotar del origen al centro esta distancia 50 y de aquí hasta aquí esta distancia 40. Selecciono este diámetro 60, este otro 40 y 20. Y ahora vengo aquí a línea y realizo una horizontal de aquí hasta aquí que pase por el centro de estos círculos. Y otra vertical de aquí hasta aquí que pase por el centro. Una vez así, vengo aquí, pasáis de croquis, vengo aquí, chapa metálica y respiradero. Me acerco un poco y ahora, nervios, pincho aquí, selecciono esta vertical y esta horizontal. Bajo hacia abajo, aquí marco un valor de 5, pincho aquí en largueros y selecciono este círculo y aquí marco un valor de 5 también. Límite de relleno, pincho aquí, me acerco un poco y selecciono este otro círculo. Una vez así, vengo aquí, lo demás lo dejo como está, vengo aquí y aceptar. Continúo, giro un poco la pieza, selecciono esta cara, vengo aquí y croquis. Vengo aquí a ranura recta y aquí realizo una ranura, por ejemplo, de aquí hasta aquí. La voy a acotar, selecciono este eje y este valor, 15, selecciono este radio, 2, de aquí hasta aquí, este valor, 75,
y de aquí hasta aquí, este valor, 25. Cierro, pincho aquí para salir del croquis, control más 7. Vengo aquí a capa metálica y aquí, extruir corte, que sea pasante, por ejemplo, hasta ahí. Vengo aquí y aceptar. Voy a aplicar matriz, vengo aquí a operaciones, matriz lineal, pincho aquí, giro un poco la pieza, selecciono esta lista de aquí, hacia arriba, pincho aquí para cambiar la dirección. Voy a marcar aquí 2 y aquí una distancia de 30. Operaciones y caras, pincho aquí y selecciono esta operación, cortar, extruir 5, vengo aquí y aceptar. Giro un poco la pieza, voy a continuar, matriz lineal, pincho aquí, selecciono esta lista, en esta dirección, una distancia de 8 y aquí un valor de 8. Operaciones y caras, pincho aquí y selecciono esta operación de aquí, matriz 5. Vengo aquí y aceptar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Giro un poco la pieza y ahora selecciono esta cara aquí, vengo aquí y croquis. Pincho aquí en línea constructiva, tomo referencia aquí y realizo una horizontal, por ejemplo, de aquí hasta aquí, que pase por el origen. Voy a acotar, selecciono esta línea, este valor, 170 y ahora de aquí hasta aquí, 85 y enter. Círculo y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta aquí y aquí realizo otro. Voy a acotarlos, los selecciono, el diámetro 3 y este de aquí 3 y enter. Vengo aquí a línea constructiva y realizo una horizontal, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Acoto esta altura a 70 y ahora vengo aquí, círculo, aquí realizo un círculo, tomo referencia aquí y en esta vertical, en este punto medio realizo otro y aquí realizo otro. Voy a acotar este valor, 3 que es el diámetro y este otro, 3 y este 3. Una vez así, vengo aquí, crear simetría de entidades para simetría, pincho aquí y selecciono este círculo, este y este otro. Con respecto a pincho aquí y selecciono esta línea, vengo aquí y aceptar. Y ahora giro un poco la pieza, pincho aquí para salir de croquis, vengo aquí a esta pestaña de chapa metálica y aquí extruir corte, que sea pasante, por ejemplo, hasta ahí, con un valor de 10, vengo aquí y aceptar. Y ya he terminado de realizar el diseño de esta pieza. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.